Gracias por recibirnos otra vez en su casa. Casa en Sí. tu casa nuevamente. Ansiosos estábamos de que llegara otra vez el martes, realmente ansiosos, porque sabemos que es una bendición muy grande. Cada día que pasa, creo, estamos totalmente seguros que buscas igual que nosotros una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra de sueños, De y que esperanza. sabemos, claro, por supuesto, y sabemos que esa promesa llega. Y pues yo creo que tenemos que orar siempre. Antes de esta plática que te vamos a compartir, vamos a poner en manos de Dios esta plática, si nos lo permites. ¿Y por qué no oras, mi vida? Claro que sí, muchas gracias. Señor, nos ponemos de acuerdo en esta hora para suplicar que tú nos hables al corazón, que tomes nuestras necesidades, que quites todas nuestras cargas, que respondas, Señor, a mi clamor. Por favor, levanta tu oración y dile, Señor, bendice mi casa, bendice a cada uno de los míos. Señor, déjame ver tu presencia en mi casa, en todas las circunstancias y sobre todo, Señor, hoy reitero que te pertenezco y que tú eres el Señor de mi vida, Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo. Amén y amén. Vamos a comenzar. Pues sí, fíjate que es impresionante cómo Jesús fue utilizando a un hombre que le permitió al Espíritu Santo que lo utilizara. Y eso de verdad vale la pena renombrarlo. Su nombre es Pedro. Y quiero compartir contigo, iniciar contigo en el capítulo 9, del versículo 36. Dice, resurrección de Dorcas. En Jope había una discípula llamada Tabita, es decir, Dorcas. Tabita siempre hacía muchas buenas obras y ayudaba mucho a la gente pobre. Pero sucedió que en esos días se enfermó y murió. Entonces, lavaron su cadáver y luego lo pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos supieron que Pedro estaba allí. Entonces enviaron a 2 hombres para pedirle que fuera a Jope urgentemente. Pedro se levantó y se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala. Allí todas las viudas lo rodearon y mientras lloraban le mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando vivía. Sí. Fíjate qué increíble lo que sucede, porque fue una mujer muy generosa, una mujer fiel, de verdad, sierva de Dios. Dice, entonces Pedro pidió que salieran todos, luego se puso de rodillas y dirigiéndose al cuerpo oró y dijo, Tabita, levántate. Wow. Ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro se puso de pie. Pedro le dio la mano y la levantó. Cuando llamó a los santos y a las viudas y les entregó viva a Tabita, esto llegó a saberse en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Durante muchos días, Pedro se quedó en Jope en la casa de un curtidor llamado Simón. ¿Por qué te compartimos esto? ¿Cómo y de qué manera venía utilizando Jesús a Pedro? Porque era un hombre de verdad que se entregó tanto a Jesús. Pero esto que te vamos a mencionar y lo que sucede es lo que pretendía Jesucristo al utilizar a Pedro. Empezamos con el capítulo 10, a donde un hombre centurión romano, italiano, que por lo regular ellos estaban en contra de todo lo que Jesucristo venía predicando, e iniciamos así. Dice Pedro y Cornelio. En Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, que era centurión del regimiento conocido como italiano. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, pues ayudaba mucho a la gente con dinero y siempre oraba a Dios. Un día, como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión
en la que claramente vio que un ángel de Dios entraba en donde él estaba y le hablaba por su nombre. Quiero preguntarte, mi vida, imagínate cómo un hombre de tantos hombres, de esos centuriones que eran aguerridos, fuertes y muy preparados y que estaban en contra de lo que predicaba Jesús, él se atrevió a creer. Y entonces, de verdad, él decía, voy a orar por lo que creo. Y dice, Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó, Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió, Dios ha escuchado tus oraciones. Ay, wow. Vale subrayar esto. He escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Fíjate, es impresionante reconocer que un hombre haya tenido una visión cuando empezó a creer de Jesucristo. Y cuando está orando. Y cuando está orando. Principal. En cuanto se fue el ángel que había hablado con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a uno de sus asistentes, que era un soldado piadoso. Y luego de contarles lo sucedido, los envió a Jope. Al día siguiente, como al mediodía, mientras ellos iban acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Subraya conmigo, orar. Porque ¿cómo estaba juntando Jesucristo a 2 hombres? Uno que fielmente venía haciendo milagros y que era discípulo de Jesús, y otro hombre que estaba en proceso de creer en esos milagros. Y le da a Dios la visión del ángel. Claro. Al día siguiente, como al mediodía, mientras ellos iban acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, repito esto. De pronto le dio mucha hambre y pidió de comer. Mientras le preparaban algo, cayó en éxtasis. Y vio que el cielo se abría y que de él descendía algo semejante a un gran lienzo, atado por las 4 puntas. Dentro del lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces oyó una voz que le decía, Pedro, levántate, mata y come. Pedro respondió, no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común e impuro. Por segunda vez, la voz le dijo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Esto se repitió 3 veces. Después el lienzo fue recogido y llevado inmediatamente al cielo. Mientras Pedro no lograba entender el significado de la visión que había tenido, los hombres que Cornelio había enviado llegaron a la puerta y preguntaban por la casa de Simón. Llamaron y preguntaron si así estaba allí hospedado Simón, al que también se le conocía como Pedro. Y mientras Pedro meditaba, fíjate qué importante, mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo, 3 hombres te buscan. Así que baja a verlos y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pero fíjate cómo 2 personas están en oración, Cornelio por este lado y Pedro está por otro lado en éxtasis. Cornelio tiene una visión, a Cornelio le dice, manda a traer a este hombre llamado Pedro, y a Pedro le dice, recibe a estos hombres que están buscándote. Dios mío. ¿Estás de acuerdo? Dios mío. Dice que Pedro bajó entonces a donde estaban los hombres enviados por Cornelio y les dijo, yo soy el que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Repito, les dice, yo soy el que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos le dijeron, Cornelio, el centurión, es un hombre justo y temeroso de Dios. Todos los judíos hablan bien de él. Un ángel le dio instrucciones de que vayas a su casa para que él escuche tus palabras. Entonces Pedro los hizo pasar y los hospedó. No titubeó. Y al día siguiente se fue con ellos y con algunos de los hermanos de Jope. Cuando llegaron a Cesarea,
Cornelio ya los estaba esperando y había llamado a sus parientes y amigos más íntimos. En cuanto Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo y arrodillándose delante de él le rindió. Pero Pedro le dijo: levántate, yo mismo soy un hombre como tú. Mientras hablaba con él, Pedro entró y se encontró con que ya se había reunido muchas personas. Entonces le dijo: como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. El propósito de Jesús en tu vida y el mío es nunca hacer acepción, pero esto es relevante mencionar porque los judíos estaban en todo y en contra, eran los gentiles a los que pretendía que Pedro llegara y por eso los estaba conectando a ambos. Por eso cuando me llamaron vine sin replicar, pero ahora les pregunto, ¿para qué me han hecho venir? Cornelio le dijo: hace 4 días como a esta hora, es decir, a las 3 de la tarde, yo estaba orando en mi casa, de pronto vi que delante de mí estaba un varón vestido con ropas resplandecientes. Ese varón me dijo: Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la he recibido como una ofrenda. Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Está hospedado en casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Así que los mandé por ti y has hecho bien en venir. Como puedes ver, aquí, yo lo repito, aquí estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado decirnos. Wow. Entonces Pedro empezó a hablar y dijo: en verdad, comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Wow. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben que después del bautismo que predicó Juan, este mensaje se divulgó por toda Judea a partir de Galilea. Ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron colgándolo de un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran, pero no lo vio todo el pueblo, sino solo aquellos testigos que Dios había elegido de antemano, es decir, nosotros, los que comimos y bebimos con Él después de que Él resucitó de entre los muertos. Él mismo los mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios los ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. Acerca de Él, dicen los profetas que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de sus pecados. Mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos de que también los no judíos recibieran el don del Espíritu Santo, pues los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿hay algún impedimento para que no sean bautizadas en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días más. Wow. Yo creo que es un aprendizaje muy grande, porque sé que estás buscando, igual que nosotros, día a día la palabra. Sé que estás buscando y estás yendo por personas que no le conocen, que estás buscándolas para que conozcan que hay un Dios vivo, que Jesucristo es un Dios de milagros,
que Jesucristo nunca hará acepción de personas, que Jesucristo te está diciendo a ti, ve, compártele a la persona que está a tu lado, o ahora que tienes la oportunidad de tener redes sociales, ve tras de esas personas, lleva las buenas noticias. Esto es imaginando y con sueños, de verdad, que todo se puede, que no hay imposibles para Él, y sobre todo que el Espíritu Catar, por último, que está en oración Pedro y Dios le está hablando. Sí. Que está en oración Cornelio y Dios le está hablando. Y a Dios le plació juntarlos, responder la necesidad de Cornelio y decirle a Pedro, Pedro, recibe estas dos personas que están tocando la puerta y ve, obedece a lo que te están pidiendo. O sea, cómo cuando nos ponemos de acuerdo en oración, cuando estamos levantando la oración delante de Dios con el corazón, el Señor está respondiendo. Se mueven, bueno, hasta un ángel acabamos de ver, escuchar, que un ángel fue enviado a hablar al corazón de Cornelio. Entonces, hay tantas cosas que en el corazón de Dios también obran cuando su pueblo está en oración. Y por supuesto que todas y cada una de las personas que están alrededor nuestro, cuando nosotros oramos, serán contagiadas y serán bendecidas, porque por eso la oración tiene poder. Por eso la Escritura dice que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy, dice el Señor Jesucristo. Así es, y la conclusión de esto es, no hay barreras, no hay muros que impidan para que tú y yo podamos llegar a más gente que no le conoce, a más gente que está necesitada. Sí, tienen mucha hambre y hay que llevarles, sí, alimento también para que se nutran físico, pero también ese alimento, vale la pena decirlo, no solo vamos, así es. Sí. Y sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Totalmente. ¿Por qué no oramos por esto? Si claro. oras para que ¿Cómo no? realmente sea esta la oración, y que la oración tiene poder para que decidas tú hoy ir por esas personas que no le conocen. ¿Te parece bien? Vamos a pedirle a Dios, señores, en el nombre de Jesucristo, que te pido que tú pongas en mi boca, pongas en mi corazón el hablar contigo, el poder abrirme de capa, Señor, y suplicarte todas mis necesidades. Y sé que tú me respondes, sé que siempre me escuchas. Y sé, Señor, que quizá yo te esté pidiendo porque alguien llegue a mi casa, porque alguien sane, porque alguien se restaure, porque alguien pueda reconciliarse, Señor, y tú me estarás respondiendo. Yo te pido que seas tú guiándome en toda la oración, que pongas en mi corazón el anhelo de buscarte todo el tiempo, porque hoy es tiempo de orar, hoy es tiempo de creer, es tiempo de pedir, y si pedimos, nos será hecho. En el nombre de Jesucristo, amén, amén. Y amén. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias nuevamente, como cada martes, y te recordamos, de lunes a sábado, temas diferentes, a las 7 de la noche, los domingos a las 9, a las 11 y a las 7 de la noche, no te pierdas las pláticas también. Y también recuerda que si has mandado tus peticiones o no las mandaste, siempre las estamos recibiendo para orar por ellas. Erika y yo estamos atentos, muy atentos, para continuar orando, y que Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias. Te mostramos las opciones para que puedas seguir haciendo tus donativos en esta temporada. Entra a nuestra página web csr.org.mx. Da clic en el botón de diezmos y ofrenda. A continuación, podrás elegir alguna de las opciones que tenemos. Por medio de PayPal, ingresa la cantidad que deseas donar. Enseguida, si tienes una cuenta de PayPal, puedes iniciar tu sesión y hacer tu donativo de manera inmediata. Si no tienes una cuenta, la podrás crear al instante con tu correo electrónico, tus datos y los datos de tu tarjeta de débito o crédito. Por medio de una transferencia bancaria,
desde la aplicación de tu banco, ingresando el número de clave interbancaria o el número de cuenta según te indique tu aplicación. Recuerda que puedes ver todas las opciones en nuestra página web csr.org.mx. Gracias por tu generosidad en este tiempo. El modelo de Jesús es una excelente herramienta que nos ayudará en nuestro crecimiento personal. Podrás acceder a él de manera gratuita por medio de nuestra página web csr.org.mx. Desliza para llegar al apartado de Centro de Capacitación. Para poder tener acceso al contenido, deberás inscribirte con tu nombre, correo electrónico y crear una contraseña. Da clic en el modelo de Jesús. En este curso, te encontrarás con diversas actividades, las cuales te ayudarán para poder formarte en el modelo de Jesús. Te invitamos a sumarte y juntos seguir aprendiendo.